Chip Foose y Martín Baca, lo que nunca te contaron de Chip Foose. En este video te contaré curiosidades y cosas que antes de ver este video no sabías sobre el legendario restaurador Chip Foose. La número 15 te dejará helado. Número 1. Nació el 13 de octubre de 1963 en Santa Bárbara, California, Estados Unidos. A la fecha de creación de este video tiene 59 años. Número 2. Algunas veces realiza conferencias para estudiantes interesados en el medio automotriz y reconstrucción de automóviles. El último evento que realizó fue en el mes de febrero del 2022 gracias a la empresa MacTools, que vende herramientas para automóviles. Número 3. Hace poco realizó una exhibición de sus autos más famosos y emblemáticos para el SEMA Show, un evento de exposición de automóviles personalizados y accesorios que se realiza en el oeste de Estados Unidos desde 1967. Número 4. Al momento de tunear un auto, este es el aspecto que más cuida. Siempre toma en cuenta que el sueño es de la persona que posee el auto. Se reúne con sus familiares, amigos y más personas cercanas a él para tomar sus ideas con el objetivo de encontrar cuál es realmente su deseo. Después incorpora su influencia e ingenio en el diseño para crear una unidad que represente su fantasía. Número 5. ¿Recuerdas a su colaborador del programa Overhaulen, Chris Jacobs? Bueno, aquí te dejo la foto más reciente de ellos dos cuando se reunieron en un evento del 2021. Número 6. Aquí una foto cuando era más joven al lado de su padre Sam Foose. Número 7. Las cosas que más importan para Chip al momento de trabajar en un nuevo proyecto son los colores y la calidad de los componentes. Siempre procura que sean de la calidad más alta. Número 8. En este último año 2022 está colaborando constantemente con SEMA, produciendo arte utilizado para todo el medio del espectáculo. A continuación te mostraré algunas imágenes de esta empresa para que conozcas sus increíbles vehículos en donde ha participado Chip Foose. Número 9. Recientemente ha lanzado su marca de autos a escala de colección. Son autos que vienen muy completos porque tienen intercambio de ruedas y llantas. Foose Camaro 1969, Chevy Nova 1967, F100 Overlord 1969 y Gambler Mustang 1970 son los más destacados. Número 10. ¿Recuerdas este auto? Es un Pontiac 69 GTA que apareció en la temporada número 3 de Overhaulen. El 15 de diciembre del 2021 fue enviado a Alemania. Chip Foose se lo envió a un gran colaborador llamado Frank. ¡Qué hombre tan afortunado, ¿no? Número 11. A lo largo de toda su carrera tuneando autos, la remodelación que más ha disfrutado es la de un Ford Pickup de 1956. La razón principal es porque su padre la construyó para él. Su padre dirigió todo el equipo de Overhaulen y la transformó. Es un auto que sentimentalmente significa mucho para Chip y cabe señalar que el diseño de este vehículo fue realizado por Chip Foose. Número 12. Una de las frases favoritas de Chip Foose es: en la customización no hay reglas ni leyes. Número 13. Chip Foose también guarda una colección muy lujosa de automóviles clásicos. Si quieres conocer a detalle cada uno de estos vehículos, escríbelo en la caja de comentarios y síguenos para estar al pendiente del video. Número 14. En marzo del 2022 apareció en la revista Wheels Magazine gracias a su gran experiencia en automóviles, hablando sobre sus proyectos, negocios y productos que está vendiendo en su página de internet. Esta revista tiene una gran presencia en Estados Unidos, pero en México apenas está intentando posicionarse. Número 15. Así fue la reacción más asombrosa de alguno de sus clientes al recibir una de sus personalizaciones. Chip Foose realizó un trabajo para un hombre de 43 años llamado John con una estatura de 1.9 metros. Durante 15 años tuvo un Roadrunner de 1969 y su sueño siempre fue instalarle un motor Hemi. Cuando vio que a su automóvil le habían colocado una placa señalando que era un Hemi, fue directamente al capo. Lo abrió e inmediatamente cayó de rodillas y empezó a llorar durante 25 minutos. Intentaron calmarlo, pero su llanto fue incontrolable.
Esta parte nunca apareció en Overhaulen porque los editores prefirieron recortarlo. Número 16. Aquí una foto de cuando era un niño. Cabe mencionar que la chaqueta que está usando en esta foto es de la empresa de su padre, Project Design. Otra cosa muy importante de esta foto es que los colores que lleva la chaqueta es la paleta de colores favorita de Chip Foose. Número 17. Tiene un canal de YouTube con el mismo nombre que su taller Foose Design, aunque realmente no es muy constante subiendo videos porque su último video fue publicado hace un mes y el anterior fue hace 6 meses. Número 18. Martín Vaca y Chip Foose. Chip Foose tiene una foto legendaria con Martín Vaca de Mexicánicos. Lo conoció en un viaje a la Ciudad de México en el año del 2011, pero en su última visita a México pasó muy rápido por este país y mencionó que le hubiera encantado colaborar con el mejor restaurador de México remodelando un auto clásico. Chip Foose jamás mencionó el nombre de esta persona, pero estoy muy seguro de que se trataba de Martín Vaca. ¿Por qué? La principal razón es por esta foto legendaria. Además, Martín Vaca actualmente es el mejor representante de México en la restauración de autos. Su programa Mexicánicos también es el más importante de Discovery Turbo porque actualmente es el más visto. Estoy muy seguro que en un futuro no muy lejano los veremos juntos. En la última temporada de Mexicánicos, Martín Vaca ha viajado a Estados Unidos para colaborar con otros restauradores. ¿Cómo crees que sería una colaboración entre ellos dos? Número 19. Le gusta que sus fanáticos conozcan la verdad detrás de su taller y que sepan que no tiene nada que ocultar. Actualmente está realizando recorridos por el taller de Foose Design de lunes a jueves que comienzan a las 12 p.m. Tienen una duración aproximada de 1 hora y lo mejor de todo es que es 100% gratuito. Si vives cerca de su taller, sería genial que lo visitaras y nos comentes cómo es por dentro. Número 20. Los grandes restauradores Richard y Aaron Kaufman del dúo mecánico trabajaron con él en sus primeros años como restauradores. Cuando iniciaron su programa de televisión iban a colaborar con Chip Foose, pero esta colaboración nunca se dio por diferencias creativas con el taller de Gas Monkey Garage. Años más tarde hicieron las paces y colaboraron en un episodio especial. Número 21. A pesar de que es el líder de su taller Foose Design, de vez en cuando hace algunas labores para que sus empleados puedan ver cómo es que lo hace el jefe. Número 22. Muchos fanáticos han customizado autos a escala basados en automóviles con los que ha trabajado Chip Foose. Número 23. Uno de sus proyectos más recientes y que a mí en lo personal me asombra demasiado es el que realizó para una empresa llamada SEMA Launchpad. Aquí trabaja en un panel de jueces para la plataforma de lanzamiento de SEMA. Analiza y critica cómo es que un grupo de 15 talentosos empresarios presentan sus ideas de negocio para tener la oportunidad de ganar $100,000 en efectivo y varios premios. Algo así como Shark Tank pero con menos presupuesto. Estos episodios se pueden ver en la plataforma de YouTube, pero lamentablemente solo están en el idioma inglés. Si te gustaría que traduzca estos videos, escríbelo en la caja de comentarios y suscríbete ahora mismo para estar pendiente del video. Número 24. Tiene una hermosa familia conformada por 4 integrantes, una esposa llamada Lynn, un niño y una niña. Número 25. A través de su paso por los programas de televisión y de todos sus negocios, se estima que tiene un patrimonio neto de $18.5 millones, aunque realmente considero que esto es muy poco porque recientemente se reveló su colección de autos clásicos. Yo creo que su fortuna es de mínimo $30 millones. Estas fueron algunas curiosidades y cosas que antes de ver este video no sabía sobre Chip Foose. Cuéntame en la caja de comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Si has llegado hasta este punto del video, quiero darte las infinitas gracias por permanecer hasta aquí. Y si te gustó este contenido, te invito a que pases a ver más videos nuestros sobre reality shows automovilísticos.